Hola y bienvenidos una vez más a mi canal Sin Rumbo Fijo. En el día de hoy me encuentro en la ciudad de Alicante. En la parte de atrás tengo el castillo de Santa Bárbara, que es uno de los castillos mejores conservados de la Comunidad Valenciana. Esta ciudad es súper impresionante, a mí me ha gustado mucho y es fácil de recorrer en un solo día porque tenemos el barrio de Santa Cruz que está al lado, la basílica, el ayuntamiento, todo está muy cerca del puerto, y aquí también tenemos el paseo marítimo y una playa espectacular. Esta es la Costa Blanca de España, uno de los lugares más turísticos y deseados para disfrutar el verano. Acompáñenme a recorrer esta emocionante ciudad. Alicante es una de las ciudades más importantes de la Comunidad Valenciana y suele gustar a todo el que se decida a conocerla, y es que tiene muchas cosas para conocer, un clima envidiable durante prácticamente todo el año, una ubicación perfecta con playas espectaculares y cerca de rutas de senderismo. También podrás degustar toda la gastronomía porque hay infinidad de restaurantes con diferentes tipos de platos gastronómicos y también un puñado de ofertas monumentales que conocer. Una buena idea para conocer los lugares más importantes de la ciudad es uniéndote a un free tour que te lleva por los lugares principales del casco histórico de la ciudad y solamente dejas propina al final del tour. En la descripción del video te dejo un link para que puedas reservar los mejores free tours. Estamos caminando hacia el castillo de Santa Bárbara en Alicante. Hemos tomado la entrada que está por la calle Vázquez de Mella y hay que venir preparados porque hay que subir como 800.000 escaleras para llegar, ya que el castillo está en lo más alto de todo. Debo aclarar que también se puede subir en coche y hay estacionamientos en la parte de arriba que normalmente son de pago. Desde abajo vamos viendo las murallas y la estampa del castillo a lo alto, y también hay una entrada al Parque La Areta que rodea las murallas del castillo. Este castillo está en lo alto del monte Benantil y se trata de uno de los lugares más icónicos de Alicante. Aquí en la parte de atrás tenemos una estampa muy buena del castillo de Santa Bárbara aquí en la ciudad de Alicante, y se ve todo el puerto, se ve la plaza de toros, en general toda la ciudad. A medida que se va subiendo, por supuesto, todos los castillos están en lo alto y conseguimos las mejores vistas de cada lugar. Como dato curioso, parte de la montaña donde se asienta el castillo es conocida como la Cara del Moro, ya que efectivamente tiene forma humana, y hay un tour que te lleva a descubrir los secretos de esta fortaleza y termina con una comida tradicional. Este castillo está ubicado a 166 metros de altitud, colindante con el mar, lo que le confiere un enorme valor estratégico, ya que desde la misma se divisa toda la bahía de Alicante y sus alrededores terrestres. Miren las vistas que tenemos aquí. Estoy al lado de unos cañones que hay en la subida. Aquí se alcanza a observar. Está el mar Mediterráneo. Esto es Alicante, la Costa Blanca. En el castillo de Santa Bárbara tenemos estas vistas espectaculares. Si vienes a Alicante, el punto más importante para visitar es el castillo de Santa Bárbara, porque desde aquí están las mejores vistas de toda la ciudad. La entrada al castillo es gratuita, además en la entrada tenemos una oficina de turismo donde te dan los puntos más importantes a visitar de Alicante, tienes mapas, el mapa del castillo, te dan información, la verdad que está genial. También hay servicios acá arriba y pues, ¿qué más se puede esperar?
Por tan solo €1 puedes disfrutar de las mejores vistas con estos telescopios. Este castillo posee 3 recintos a diferentes alturas y de 3 épocas distintas. En el recinto más alto se encuentra la torre del homenaje y los restos más antiguos de la fortaleza, que datan del siglo XIV. En el recinto intermedio se ubican las dependencias más importantes que se levantaron en el siglo XVI, como el Salón Felipe II, el Cuerpo de Guardia, el Patio de Armas y el Baluarte de la Reina. Y en el recinto inferior, que data del siglo XVIII, se ubica el denominado Rebellín del Bon Repos. Este castillo fue bautizado bajo el nombre de Santa Bárbara, ya que el 4 de diciembre de 1248, día de Santa Bárbara, Alfonso X, el Sabio, rey de Castilla, arrebataba la plaza a los musulmanes. Hoy en día en las instalaciones del castillo podemos encontrar varios espacios museísticos en los cuales vamos a aprender sobre la historia de Alicante y un recorrido por las diferentes épocas de la ciudad. Justo al lado de las llamadas cuevas de los ingleses está la exposición de la mina con paneles y un curioso y didáctico audiovisual. Si subes hacia el Macho del Castillo, en el antiguo hospital se encuentra la exposición Alicante traspasada del Mediterráneo, que muestra la vinculación de Alicante con el Mediterráneo a través de materiales antiguos de pesca y citas sobre la ciudad. Estando aquí vamos a poder observar muy bien el puerto, también la plaza de toros. Tenemos también estos cañones que protegían al castillo de los enemigos. Junto a la plaza de armas, en los antiguos calabozos se puede ver el espacio del dolor, donde se proyecta un audiovisual que recoge los usos que ha tenido el castillo para los presos, y debajo de esta plaza se encuentra el impresionante aljibe renacentista con capacidad para más de 1 millón de litros de agua y que recogía toda el agua que caía sobre el castillo. Cuando visiten Alicante pueden visitar el Centro de Cultura Contemporánea. Es un lugar de arte en donde van a encontrar una exposición de diferentes fotografías y también tiene varios pisos. La verdad que vale la pena recorrerlo. La entrada no cuesta nada, es gratuita, así que es una buena opción para que vengan a conocer un poco. Este mercado central es un edificio con elementos de inspiración modernista. Fue construido en 1911 sobre la muralla del siglo XVIII que circundaba Alicante. La fachada principal está precedida por una gran escalinata y la fachada posterior se encuentra en la Plaza 25 de Mayo, el cual recibe este nombre en honor a las 300 víctimas que cobró el bombardeo sufrido durante la Guerra Civil Española en 1938. En este momento me encuentro en la calle de las Setas. Esta es una calle muy famosa aquí en Alicante y muy comercial. También muchos turistas vienen a tomarse fotos con las setas.
parece que estuviéramos en un cuento de hadas o en Disney. La verdad que se ve bastante divertido. Originalmente se llama Calle de San Francisco y la idea de convertirla en la Calle de las Setas fue por un artista de las hogueras de Alicante, don José María Escriba, quien convirtió esta calle en una de las más famosas y visitadas de la ciudad. La oferta gastronómica es muy variada, pero aquí te enseño para que te hagas idea de los precios y de los platillos que puedes obtener y los diferentes tipos de menús, sobre todo los arroces valencianos. La concatedral de San Nicolás comenzó a construirse en el año 1600 para suplir una construcción anterior. Es de estilo renacentista y se encuentra situada en el centro de la ciudad. Su acceso es gratuito. Al lado de la concatedral vamos a encontrar muchísimos bares y restaurantes donde las personas disfrutan de la gastronomía española y de una buena cerveza. Como podemos observar, hay bastante movimiento y es uno de los lugares más concurridos por los visitantes y los locales también. Por esta calle vamos a encontrar la entrada hacia el barrio Santa Cruz, que es uno de los más pintorescos e históricos de Alicante, y también vamos a encontrar la Basílica de Santa María, otra de las visitas obligadas por el casco antiguo de la ciudad. Hemos llegado al Ayuntamiento de Alicante, está en una placita bastante colorida. Aquí en el Ayuntamiento normalmente tienen exposiciones de obras artísticas, puede ser fotografía, pintura, esculturas, en fin, pero ahorita pues está cerrado y la verdad desde aquí tenemos una excelente vista hacia el castillo, a la parte más alta donde está la bandera. También estamos en el barrio de Santa Cruz y justo al lado de las iglesias más turísticas de la ciudad. El barrio de Santa Cruz está situado en la ladera del casco antiguo y es conocido por su vibrante vida nocturna con bares de tapas en las calles empinadas que tiene. Es característico porque tiene casas muy pintorescas y normalmente muchas de las viviendas tienen escrito en sus muros el nombre de las familias que las habitan. Durante todo el año las fachadas y balcones están decoradas con bonitas macetas de plantas y flores que le otorgan un encanto especial. Esta iglesia fue en origen una mezquita musulmana convertida en iglesia tras la conquista cristiana de la ciudad. Es otro de los edificios que se salvaron de los bombardeos. La iglesia actual es de estilo gótico y el acceso es gratuito. Bueno, la plaza del Ayuntamiento de Alicante está súper linda y en la parte de atrás tiene una placita con bastantes palmeras, con bastantes restaurantes y bares donde las personas vienen a reunirse. Está súper cerca del mar y del puerto además. Tan solo hay que pasar la calle y ya quedamos frente al mar. Muy lindo Alicante. Casi todos los monumentos están muy cerca del castillo y del puerto, así que no hay que desplazarse mucho.
Alicante cuenta con una gran cantidad de playas que suponen uno de sus principales atractivos turísticos. Año tras año reciben el reconocimiento de la Unión Europea con banderas azules que le confieren un merecido prestigio internacional, considerándose de las mejores playas del litoral mediterráneo. Y desde aquí, desde el paseo marítimo de la ciudad de Alicante, me despido. Hemos recorrido los lugares más turísticos ya que tenemos poco tiempo para estar aquí, pero definitivamente es una ciudad que vale la pena invertirle un poco más de tiempo porque lo que he visto me ha gustado mucho. Además tiene el mar que está aquí al ladito mío, que también se puede venir a disfrutar en la temporada de verano cuando el agua esté un poquito con mejor temperatura. Y no olviden suscribirse a mi canal Sin Rumbo Fijo y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Espero que les haya gustado este destino de la Comunidad Valenciana y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.